En este video quiero compartirles algunos trucos, tips o algunos comandos para ver especificaciones de su computador. Así es, ya sea si tienes una laptop o un portátil o un computador gamer, un PC de escritorio, etcétera. Entonces, pues primero acá tengo mi sistema operativo Windows 11. Esto pues te va a servir si tienes Windows 10 o Windows 11. Lo primero que vamos a hacer es presionar la combinación de teclas Windows más R. Acá se nos va a desplegar esta ventana, la cual tiene un título que se llama ejecutar. Acá es donde vamos a ejecutar la mayoría de comandos. El primero que vamos a colocar es dxdiag y simplemente vamos a dar enter o aceptar. Todos estos comandos que voy a utilizar los voy a dejar en la descripción del video para que tú solamente los copies y los pegues automáticamente a esta ventanita. Acá pues está cargando la información, vemos la barra. Acá ya se nos muestra alguna información de nuestro sistema. Primeramente tenemos la fecha y hora actuales, miércoles 8 de enero de 2025. Nombre del equipo, bueno, en este caso mi nombre, Sebas. En tu equipo va a ser el nombre que tú le colocaste. Acá tenemos el sistema operativo. Vemos que es Windows 11. En tu caso puede ser Windows 10 o cualquier otra versión del sistema operativo de Microsoft que estés utilizando. Que pues al día de hoy la mayoría utilizamos Windows 10 o Windows 11. El idioma español, el fabricante del sistema, muy importante, acá podemos ver que es HP. Modelo del sistema, bueno, el modelo HP igualmente, laptop portátil 14DK1, bueno, XXX. La BIOS y por acá tenemos el procesador AMD Ryzen 3, o sea, el fabricante es AMD. Y acá tenemos que es Ryzen 3. Ryzen 3 significa que es de gama baja. Si aparece el 5, gama media, si aparece 7, gama media alta y 9, gama alta o gama top. Así que pues vemos que es un AMD Ryzen 3 de gama baja. 3250, ¿qué significa el 3? Que es de tercera generación. Y acá vemos que tiene gráficos integrados porque es with Radio Graphics. Memoria, 8192 megabytes de RAM. Ahora era Sebas, yo solamente conozco 2 gigas, 4 gigas, 8, 16, 32, etc. Fácil. Vamos a la calculadora y vamos a hacer una operación tan simple, una división. Cogemos este numerito, 8192. Y lo que hacemos es dividir esto en 1024. Y vemos que aparece el número 8. ¿Qué significa esto? Tiene 8 gigabytes de memoria RAM. Bueno, acá podemos ver otros datos. Bueno, esto ya lo voy a minimizar. Archivo de paginación, versión, etc. Algo que se me pasó fue en la parte del procesador, vemos que aparece 4 CPUs y 2.6 GHz. Esta es la velocidad del procesador 2.6, en algunos casos aparece 2.60 GHz. Y las CPUs, estos son los hilos. Acá vemos información, bueno, sonido, lo que tengo, digamos, conectado, si tengo conectado micrófono. Bueno, acá aparece sonido 2, entrada, dispositivos que por ejemplo yo conecte como mouse, teclado, etc. Y información de la pantalla. Pero lo más importante está en este apartado donde dice información del sistema. Es como lo más relevante o lo que más necesitamos al momento de estar comprando nuevo hardware para nuestro dispositivo. El siguiente comando va a ser msinfo32. Así, igualmente vamos a dar enter o aceptar. Y acá nos aparece información más completa que la anterior ventana. Nombre del sistema operativo, Microsoft Windows 11. Fabricante, bueno, acá ya nos dice que es la corporación Microsoft. Fabricante del sistema, HP, etc. Y acá en ese apartado donde dice procesador, podemos ver que nos da información un poco más completa. 2 procesadores principales que son los núcleos y 4 procesadores lógicos que son los hilos. Es decir, que este computador tiene un procesador AMD Ryzen 3 de gama baja de tercera generación con gráficos integrados. La velocidad es de 2600 MHz o 2.60 GHz, es lo mismo. 2 núcleos principales y 4 hilos. Bueno, acá tenemos algo de información de la BIOS. En este apartado, lo que les comentaba anteriormente es de 8 GB de memoria RAM.
acá donde dice memoria física instalada, etcétera. Y pues acá tiene tiene más información como recurso de hardware, componentes, entorno de software, pero lo más relevante es acá en resumen del sistema, ya que en esta parte pues nos resume prácticamente todo sobre los anteriores apartados. Ahora, si queremos ir a este apartado, simplemente vamos a inicio y colocamos información del sistema y podemos ver que nos arroja al mismo sitio. Bueno, y acá pues la información que les comentaba anteriormente. Ahora quiero saber qué versión tiene mi sistema operativo. Simplemente otra vez Windows más R y escribimos WinVer, así como lo pueden ver. Recuerden, todos estos comandos los voy a dejar en la descripción del video para que simplemente copien y peguen en esta ventanita. Y acá me arroja esta ventana donde dice Windows 11, la última versión del sistema operativo Windows. Microsoft Windows, la versión, y acá, bueno, Microsoft Corporation. Ahora vamos a presionar otra combinación de teclas. Control Shift más Escape. Esto nos va a llevar al administrador de tareas, esta famosa ventana, como pueden ver. Pero si queremos ir ahí, pues simplemente escribimos administrador de tareas acá en esta parte y la seleccionamos. Nos va a llevar a la misma ventana. Otra forma de ir al administrador de tareas es dar clic derecho sobre el botón de inicio y acá está administrador de tareas. Bueno, ahí ya les compartí tres formas de cómo entrar al administrador de tareas. Hay muchas más. Acá puedo ver en la ventana de rendimiento. Primero tenemos CPU, memoria, disco y por acá GPU. CPU tenemos las características AMD Ryzen 3 3200 con Radio Graphics, o sea, con gráficos integrados. Acá la velocidad de base 2.60 GHz, sockets 1, núcleos 2, acá pues son más específicos al momento de dar la información, procesadores lógicos 4 y caché 4 MB. En memoria, acá en memoria 8 GB, ranuras usadas una de dos. ¿Qué quiere decir esto? Que el portátil tiene dos ranuras, pero solamente una está en uso, es decir, que tenemos una ranura libre. Factor de forma, ese factor de forma es muy usado en lo que son los portátiles. Velocidad 2400 megatransfers por segundo. Ahora vamos al disco. Acá pues podemos ver las características de nuestro disco local C o de nuestro almacenamiento 512 GB. Acá tipo SSD. ¿Qué significa SSD? Solid State Drive o unidad de estado sólido. Y la capacidad 477 GB. Por acá tenemos la información de nuestra GPU, que pues como lo mencioné anteriormente, es una GPU que viene integrada dentro del procesador. O sea, el procesador viene con gráficos integrados. Ahora se preguntarán en esa parte de memoria, ¿cómo sé cuánta memoria soporta mi equipo? Lo voy a mostrar con el siguiente comando. A escribir la combinación de teclas Windows R y escribimos CMD. Damos Enter. Nos va a aparecer esta ventana. Escribimos el siguiente comando wmix mem physical get más capacity y damos un enter. Acá nos dice max capacity o capacidad máxima y nos aparece este número. Ahora vamos a expresarlo en gigabytes y ese número es la capacidad máxima de memoria RAM que nuestro equipo soporta. Vamos a la calculadora y colocamos el número que es 33.554.432. Esto lo vamos a dividir primero en 1024 para pasarlo a megabytes, ya que el resultado está expresado en kilobytes. Y lo dividimos otra vez para pasarlo a gigabytes y nos da 32. Es decir, que la capacidad máxima de memoria RAM que nuestro equipo soporta son 32 gigabytes. Y vemos que solamente tiene 8. Y como tiene dos ranuras, dice una de dos, pues indica que en la otra runa puedo colocar 8 GB para que quede de 16. O simplemente puedo colocar en ambas ranuras, en una 16 y en otra 16 para que quede de 32. O una ranura de 32 GB.
Ahora, otra forma, ya que estamos acá en el símbolo del sistema, para ver información es colocar el comando ver. Esto lo que hace es pues la versión de nuestro sistema operativo, Microsoft Windows y la versión. O colocar System Info. Además que está cargando información del procesador, etc. Y pues acá podemos ver toda la información. Nombre del host, por acá vemos versión del sistema operativo, nombre del sistema operativo, versión de la BIOS. Acá podemos ver lo que son procesadores, un procesador instalado. Y acá podemos ver las características del procesador. Por acá vemos las características de lo que es la memoria. Y por acá lo que es la tarjeta de red, etcétera, entre otras, bueno, especificaciones de nuestro sistema. Por último, vamos a ver una última forma muy sencilla de cómo ver las especificaciones de nuestro equipo. Simplemente con el comando Windows más I vamos a la parte de configuración y vamos a la parte donde dice sistema, bajamos hasta donde dice información y acá nos arroja información detallada de nuestro equipo, como lo es el procesador, que pues acá la misma información que vimos anteriormente, la RAM instalada y acá el tipo de sistema operativo de 64 bits, procesador basado en 64, edición Windows 11. Este apartado es muy importante a la hora de poder descargar algunas aplicaciones o algunos juegos, ya que nos piden que el sistema operativo es de 64 o de 32 bits. Y bueno, eso sería todo. Esos fueron algunos tips o trucos para ver las especificaciones de nuestro equipo, ya que pues a veces no sabemos, tenemos un equipo y no sabemos cuánta RAM tiene, qué procesador, qué versión, o por otro lado, si queremos comprar nuevo hardware o reemplazar el que ya tenemos por uno nuevo, pues primeramente tenemos que ver estas características para ver si es compatible o no con lo que deseamos comprar. Muchas gracias por ver el video, no olvides suscribirte y darle like.